¿En qué relación está la moralidad de los grandes hombres con la de los restantes? Solo en esta última forma la concibe la opinión popular, que no sabe imaginarse una inmoralidad que no esté ligada con el Código Penal. ¿No han mostrado los hombres famosos a este respecto cualidades de carácter que nos dejan perplejos? ¿No se han hecho culpables con frecuencia de vil ingratitud, de cruel dureza y de bajas seducciones? Se ha tachado de inmorales a los artistas y pensadores porque cuanto más grandes eran, tanto más fieles fueron consigo mismos sin preocuparse de los demás, frustrando naturalmente las esperanzas de muchos con quienes tuvieron pasajera comunidad de intereses espirituales, y que más tarde, incapaces de seguirles en sus vuelos, quisieron ligar el águila a la tierra, Lavater y Goethe. El destino de Federica de Sesene y Miss Goethe, y aunque esto no le sirva de disculpa, seguramente causó a este más sufrimientos que a ella. Aunque felizmente Goethe cayó tantas cosas que los modernos, al captar únicamente algunos destellos de la parte inmortal del Fausto, creen ver en él un hombre de vida fácil, es indudable que juzgó escrupulosamente todas las culpas que pudo cometer y se arrepintió de ellas. Y cuando criticones envidiosos, que jamás podrán comprender la doctrina de la redención de Schopenhauer y el sentido del nirvana, hacen reproches a este filósofo por haber llevado hasta el extremo sus derechos, son perros que ladran a la luna y que no merecen respuesta. Queda, pues, demostrado que el hombre superior es moral en grado máximo frente a sí mismo. No permitirá que se le imponga una opinión ajena que someta a su yo. No aceptará pasivamente la opinión de los demás. El yo extraño y su esencia son para él algo completamente diferente del suyo, y si una vez tan solo se hubiera mostrado receptivo, el recuerdo le sería siempre doloroso. Una mentira consciente en que haya incurrido estará presente durante toda su vida, y no sabrá desprenderse de ella en forma dionisíaca. El genio sufrirá más que cualquier otro hombre si alguna vez descubre haber mentido inconscientemente, tanto respecto a los demás como respecto a sí mismo. Los restantes individuos que no experimentan de modo tan absorbente la necesidad de la verdad, están siempre mucho más expuestos a la mentira y al error, y esta es la causa de que sea poco comprendida la opinión acerca de la mentira de la vida y la violencia con que la combaten las grandes personalidades. El hombre superior, aquel en que el yo eterno ha adquirido el máximo dominio, busca aumentar su valor ante su yo inteligible y ante su conciencia moral e intelectual. También su orgullo aparece en primer término frente a sí mismo, y se origina en él la necesidad de imponerse a su propia persona, con sus pensamientos, actos y creaciones. Esta vanidad es la característica del genio, que encuentra en su persona su valor y su recompensa, y, por consiguiente, no necesita buscar la opinión de otros para formar un juicio elevado de sí mismo. Ciertamente, esta vanidad no es de alabar, y ciertas naturalezas ascéticas, Pascal, han experimentado grandes sufrimientos sin poder librarse de ella. A esta vanidad interna se asocia la vanidad ante los demás, pero estas dos vanidades se combaten entre sí. Cabe preguntarse si de esta marcada intensidad del deber para sí mismo no se derivará cierto menoscabo de los deberes para con los demás. ¿No estarán estos deberes en tal relación recíproca que quien es fiel a sí mismo tendrá que ser necesariamente infiel a los demás? De ningún modo. Como la verdad solo es una, existe tan solo una única necesidad de verdad, la sinceridad de Carlyle, que se siente tanto frente a sí mismo como frente al mundo, sin que pueda escindirse jamás, y así no hay observación del mundo sin autoobservación, y no hay autoobservación sin observación del mundo. Solo hay un deber, solo existe una moralidad. Se podrá ser moral o inmoral, y quien sea moral para sí mismo lo será también para los demás. En ningún campo están tan extendidas las falsas opiniones como en lo que se refiere al deber moral para quienes nos rodean y a la manera de hacerlo efectivo. Cuando hago abstracción de aquellos sistemas teóricos de la ética que consideran las exigencias de la sociedad humana como el principio en que se basan todas las acciones, y que dan menos importancia a los sentimientos concretos durante la acción y a lo empírico en el impulso que a la supremacía de un punto de vista moral general, que sin embargo está muy por encima de toda moral basada en la simpatía, tan solo queda en pie la opinión popular según la cual la moralidad de un individuo está
determinada en gran parte por el grado de su compasión, de su bondad. Entre los filósofos, Hutcheson, Hume y Smith han encontrado en la simpatía la esencia y el origen de la conducta ética, y esta teoría ha sido extraordinariamente profundizada por la moral de la compasión de Schopenhauer. El lema de la obra de Schopenhauer, Ensayo sobre el fundamento de la moral. La moral es fácil de predicar pero difícil de fundar, delata el error fundamental de todo sistema ético basado en la simpatía, sistemas que siempre desconocen que la ética no es una ciencia material descriptiva, sino una ciencia que da normas a la acción. Quien se burla de las tentativas hechas para comprender lo que realmente dice la voz interna del hombre, que le indica lo que debe hacer, renuncia a toda ética, que, según el concepto que la informa, es precisamente una doctrina de las exigencias del hombre en relación consigo mismo y con los demás, y no tiene en cuenta lo que él realmente hace para cumplir estas exigencias o para intensificarlas. El objeto de la ciencia moral no es lo que ocurre sino lo que debe ocurrir, el resto pertenece a la psicología. Cualquier tentativa para resolver la ética por la psicología debe dar de lado el hecho de que todo movimiento psíquico en el hombre es valorado por el hombre mismo, y que la medida para valorar cualquier suceso no puede ser el suceso mismo. Esta medida solo puede ser una idea o un valor que jamás sea realizable completamente, y que no se derive de ninguna experiencia, porque debe permanecer aun cuando todas las experiencias le sean contrarias. El acto moral solo puede ser aquel que se halle de acuerdo con una idea. Únicamente queda la elección entre las doctrinas morales que planteen ideas, máximas directrices de las acciones, y en ese sentido solo dos merecen ser consideradas. El socialismo ético, ética social, que fundado por Bentham Mill fue llevado más tarde por activos propagandistas hasta el continente e incluso a Alemania y Noruega, y el individualismo ético, tal como lo enseña el cristianismo y el idealismo germano. El segundo error de cualquier teoría ética de la simpatía es el de pretender fundar y desarrollar una moral cuyos conceptos básicos constituirían la razón última de las acciones humanas, y por esto no debe ser todavía explicable ni deducible dado que es objeto de sí misma y no puede colocarse en relación de medio a objeto con algo que esté fuera de ella. En tanto que esta exigencia de la moral fundada en la simpatía concuerda con el principio de la simple ética descriptiva, y en consecuencia necesariamente relativista, los dos errores se funden, y se debe siempre oponer a esta osadía que nadie, incluso recorriendo todo el campo de las causas y efectos, podría descubrir en ello la idea de un fin supremo que fuera el único esencial para todas las acciones morales. La idea del fin no puede ser aclarada basándose en una relación de causa a efecto, sino que, por el contrario, excluye esa relación. El fin se presenta con la exigencia de crear la acción, y sirve de medida para el resultado y el éxito de todas las acciones, que siempre serán insuficientes, incluso cuando todos los factores que las determinan sean bien conocidos y graviten pesadamente en la conciencia. Al lado del reino de las causas existe un reino de los fines, y este reino es el del hombre. La completa ciencia del ser es un complejo de causas que quiere elevarse hasta la causa primera. La ciencia completa del deber es un complejo de fines que culmina en un último y supremo fin. Quien dé un valor ético positivo a la compasión habrá juzgado moralmente algo que no es acción, sino solo sentimiento, no un acto, sino un afecto, que por su naturaleza no se encuentra en el punto de vista del fin. La compasión puede ser un fenómeno ético, una expresión de algo ético, pero tiene tanto de acto ético como pueda tenerlo el sentimiento del pudor o del orgullo. Es necesario establecer una clara diferencia entre actos éticos y fenómenos éticos. Entre los primeros no debe comprenderse nada que sea una afirmación consciente de la idea por medio de la acción. Los fenómenos éticos son indicios involuntarios e inconscientes de una dirección permanente del espíritu hacia la idea. Tan solo en la lucha entre los motivos se infiltra la idea que intenta influir sobre ellos y determinarlos. En la mezcla empírica de sentimientos éticos y no éticos, de la compasión con la alegría del daño ajeno, del amor propio con la insolencia, no se encuentra nada que nos lleve a una decisión. La compasión es quizás el índice más fiel del modo de pensar, pero jamás es el fin de una acción.
La moralidad está constituida solamente por el conocimiento del fin, por la conciencia del valor frente a todo lo que no tiene valor alguno. En esto tenías razón Sócrates contra todos los filósofos posteriores, únicamente Platón y Kant le siguieron. Un sentimiento alógico, como siempre es la compasión, no tiene acción alguna sobre el respeto, sino que a lo sumo despierta la simpatía. La cuestión es responder a la pregunta de hasta qué punto un hombre puede comportarse moralmente frente a los restantes individuos. No se puede calificar como moral la conducta de quien presta una ayuda no solicitada, que irrumpe en la soledad de los demás y viola los límites que nuestros semejantes se han trazado. Es preciso no quebrar esos límites, y esto se consigue no solo con la compasión sino con el respeto. Kant ha sido el primero en decir que no tenemos respeto para ningún ser de la tierra que no sea el hombre. Su gran descubrimiento es haber demostrado que ningún hombre puede utilizar por sí mismo su yo inteligible, la humanidad, que no es la sociedad humana de 1500 millones, sino la idea del alma humana, en su persona o en la persona de los demás como medio para un fin. Todo lo creado puede emplearse simplemente como un medio. Solo el hombre y con él toda criatura dotada de razón, es fin de sí mismo. ¿Cómo, pues, podré demostrar a un individuo mi desdén o mi estima? El primero podré demostrarlo ignorándolo, la segunda ocupándome de él. ¿De qué modo le utilizo como medio para un fin y cómo honro en él algo que es su propio fin? Lo uno considerándolo tan solo como un miembro en la cadena de las circunstancias que debo tener en cuenta en mis acciones, lo otro tratando de conocerlo. Interesarse por él sin demostrarlo, pensar en él, penetrar en sus acciones, identificándose con su destino, tratar de comprenderle, es la única forma de honrar al prójimo. Solo aquel que exento de egoísmo olvida todas las pequeñas miserias de sus semejantes, que reprime su ira contra ellos, y se esfuerza por comprenderlo será el individuo verdaderamente generoso para los demás. Él actúa moralmente y vence al enemigo más temible que se opone como ninguno al conocimiento de sus semejantes, el amor propio. ¿Cómo se comporta a este respecto el hombre superior? El hombre superior que comprende al mayor número de hombres porque es el más universal, que está en relación más íntima con el universo e intenta más que cualquier otro reconocerlo objetivamente, actuará para con su prójimo más moralmente que los demás. En efecto, nadie piensa tanto y tan intensivamente como él acerca de los restantes hombres, incluso cuando se trate de individuos a quienes solamente ha visto una sola vez, y nadie busca tan vivamente como él que se haga la claridad cuando todavía no la ha logrado con suficiente intensidad y perfección. Como el hombre superior tiene tras de sí un yo saturado de un pasado continuo, meditará o se esforzará por meditar cuál ha sido la suerte de los demás en una época en que aún no los conocía. Sigue el impulso más violento de su ser cuando piensa en sus semejantes, buscando en ellos el modo de alcanzar la claridad y la verdad. Esto muestra que todos los individuos son miembros de un yo inteligible en el cual no existe ni un egoísmo ni un altruismo cerrado. Así puede explicarse únicamente que los grandes hombres estén en relación más vital y comprensiva, no solo con sus contemporáneos, sino también con todas las personalidades históricas que les han precedido en la vida. Esta es la causa de que los grandes artistas comprendan también la individualidad histórica mejor y más intensamente que los historiadores científicos. No hay un solo gran hombre que no esté en relación personal con Napoleón, Platón o Mahoma. De este modo muestra también su consideración y verdadero respeto para quienes han vivido antes que él. Se comprende fácilmente el sentimiento desagradable que experimenta quien frecuentando los artistas se reconoce a sí mismo en algunas de las creaciones de ellos. Muchas veces se deplora que para el poeta todo sirva de modelo. Pero el artista no cree que esto constituya un delito, que no cuenta las pequeñeces humanas. En su representación irreflexiva y con su renovada visión del mundo cumple el acto creador de la comprensión, no habiendo entre los hombres ninguna relación más pura que esta. Con tales reflexiones se harán más comprensibles las exactas palabras de Pascal ya mencionadas. A medida que tenemos más espíritu, encontramos que hay más hombres originales. La gente común no encuentra diferencias entre hombres.
Podría añadirse que cuanto más elevado se halla un hombre, tanto más grandes serán sus exigencias respecto a la comprensión de las manifestaciones de los otros. El individuo sin talento, por el contrario, cree comprender una cosa y ni siquiera se da cuenta de que existe algo que él no comprende, y apenas siente el espíritu extraño que le habla de una obra de arte o de un concepto filosófico. A lo sumo podrá lograr una relación con las cosas mismas, pero no llegará a elevarse con el pensamiento hasta su creador. El hombre superior que ha llegado al grado máximo de la conciencia no identifica fácilmente aquello que lee con su propia opinión, mientras que si se trata de espíritus menos lúcidos, las cosas más diferentes se confunden entre sí y pueden aparecer equiparables. El hombre genial es aquel que ha llegado a tener conciencia de su yo. Por esto capta antes que los demás la diversidad de sus semejantes y siente el yo de los otros individuos cuando estos todavía no han llegado a sentirlo tan intensamente como para poder concienciarlo. Tan solo quien siente que los restantes individuos son también un yo, una mónada, un centro propio del mundo, con sentimientos y pensamientos propios y un especial pasado, no correrá peligro de utilizar a sus semejantes simplemente como un medio para un fin. Según la ética kantiana, presentirá la personalidad como parte del mundo inteligible también en los demás, y por ello la respetará y no se colocará en pugna con ella. Condición psicológica fundamental de todo altruismo práctico es, pues, el individualismo teórico. Este es, por lo tanto, el puente que dirige la conducta moral a uno mismo y a los demás, es el lazo de unión cuya ausencia en la filosofía kantiana fue injustamente considerada como un error por Schopenhauer y como una impotencia necesariamente inherente a sus principios esenciales. Es fácil demostrar nuestro aserto. Solo el delincuente embrutecido y el loco no se interesan en modo alguno por sus semejantes, y viven como si estuvieran solos en el mundo sin sentir siquiera la presencia de los extraños. No existe, pues, un solipsismo práctico. Cuando se posee un yo se reconoce también el de los demás, y tan solo cuando un individuo ha perdido su núcleo esencial, lógico y ético, no reacciona ante los otros, considerándolos como seres con personalidad completamente diferente. El yo y el tú son, en consecuencia, conceptos recíprocos. El hombre llega a la máxima conciencia de sí mismo cuando se halla en compañía de los demás hombres. Por esto, se siente más orgulloso cuando se halla en presencia de otros individuos que cuando está solo, y aprovecha las horas de su soledad para amortiguar su altanería. Finalmente, quien se suicida mata simultáneamente al mundo entero, y quien mata a otro comete por ello el delito más grave, pues con ese homicidio se ha matado a sí mismo. En consecuencia, el solipsismo es un absurdo en la práctica y debería ser llamado más bien nihilismo. Si no existiera un tú no podría existir jamás un yo, y por lo tanto no quedaría nada. La cuestión es que la condición psicológica haga imposible utilizar a los demás hombres como un medio para un fin. Quien sienta su personalidad sentirá también la de los otros. El supremo individualismo es el supremo universalismo. Yerra, pues, gravemente Ernst Mach, negador del sujeto, cuando cree que se puede esperar una conducta ética que excluya el desprecio del yo ajeno y la sobrevalorización del propio renunciando al propio yo. Ya hemos indicado a dónde conduce la falta de un yo propio en relación con los semejantes. El yo es también condición fundamental de toda moral social. Frente a un simple amontonamiento de elementos podré comportarme de un modo puramente psicológico, pero jamás ético. Se puede hablar de un ideal, mas en la conducta práctica sería imposible, y nunca podría servir de norma, dado que elimina la condición psicológica necesaria a toda realización de la idea moral, mientras que la exigencia moral continúa existiendo psicológicamente. Se trata, por el contrario, de convencer a cada individuo de que posee un yo superior, un alma, y que también los otros individuos la poseen. De aquí que la mayor parte de los individuos necesiten tener un pastor espiritual. Solo de este modo tiene lugar realmente una relación ética con el prójimo. Esta relación se realiza en modo singular en el genio. Nadie sufrirá tanto como él con el hombre y, por lo tanto, para el hombre con el cual vive.
En este sentido será seguramente el individuo que llega a ser sabio solo en virtud de la compasión. Aunque la compasión no sea un conocimiento claro, abstracto o evidentemente simbólico, será, sin embargo, el impulso más fuerte para alcanzar todas las sabidurías. El genio capta las cosas sufriendo por ellas, y solo sufriendo con los hombres los comprende. Sufre más que ningún otro porque sufre con todo y por todo, pero su dolor se halla en su compasión. En un capítulo anterior hemos intentado demostrar el factor que principalmente eleva al hombre por encima de los animales y al mismo tiempo hemos relacionado esta conclusión con el hecho de que solo el hombre tiene historia. Esto se explica por la presencia en todos los hombres de cierto grado de genialidad. Volvamos ahora sobre este punto. La genialidad coincide con la actividad vital del sujeto inteligible. La historia se manifiesta, en lo social, en el espíritu objetivo. Los individuos por sí mismos permanecen siempre iguales y no progresan como aquella. Son anhistóricos. Vemos en este momento cómo nuestros hilos convergen para llegar a un resultado sorprendente. Si la personalidad humana eterna es también condición, y en esto creo no errar, de toda verdadera conducta ética para con los semejantes, si la individualidad es la premisa de un sentimiento social, resultará también evidente que el animal metaphysicum y el ioi, la criatura genial y el portador de una historia, sean idénticos, uno y el mismo ser, es decir, el hombre. Así se resuelve también el debatido problema de si primeramente ha existido el individuo o la comunidad. Ambos aparecen al mismo tiempo y conjuntamente. Con esto creo haber demostrado en todos los aspectos que la genialidad es la suma moralidad. El hombre superior no es únicamente el más fiel a sí mismo, aquel que nada olvida, el que odia en grado sumo el error y la mentira, es también el hombre más social y el más cordial. El genio es sobre todo una elevada forma de existencia, no solo intelectualmente sino también moralmente, y revela en su verdadero sentido la idea de la humanidad. Muestra lo que el hombre es, el sujeto cuyo objeto es todo el universo, y establece firmemente este concepto para la eternidad. No hay que dejarse arrastrar por el error. La conciencia y solo conciencia es el sí y por sí moral, todo lo inconsciente es inmoral y todo lo inmoral es inconsciente. El genio inmoral, el gran malvado, es por lo tanto un animal fabuloso, una posibilidad imaginada por los grandes hombres en determinados momentos de su vida, que se transformó contra la voluntad de sus creadores en espantajo para aterrorizar las naturalezas timoratas y débiles. No hay ningún asesino que se vanaglorie de su obra y que piense y hable como Agen en el crepúsculo de los dioses ante el cadáver de Siegfried. Yo le he matado, yo, Agen, le arrastré a la muerte. Napoleón y Bacon, que se citan como ejemplos opuestos, han sido intelectualmente sobrevalorizados o falsamente interpretados. Y en cuanto a Nietzsche, no hay que tenerle mucha confianza cuando comienza a hablar de los Borgia. La concepción de lo diabólico, del anticristo, de Ahriman, del mal radical en la naturaleza humana está universalmente difundida, pero nada tiene que ver con el genio, del cual es precisamente su opuesto. Es una mera ficción nacida en las horas en que los hombres superiores libran la lucha decisiva contra el delincuente que anida en su interior. La percepción universal, la conciencia general, la completa liberación del tiempo son ideales incluso para el hombre genial. La genialidad es un imperativo interno y jamás constituye un hecho totalmente cumplido entre los hombres. Por esto un hombre genial es el que menos podrá decir, soy un genio. La genialidad no es otra cosa, según este concepto, que la completa realización de la idea del hombre, y por esto todo individuo debe ser algo genial, y en principio, se debe considerar que todo hombre tiene la posibilidad de serlo. Genialidad es suprema moralidad, y por esto deber de todos. El hombre llega a ser genio mediante un supremo acto de la voluntad en el que afirma en sí el mundo entero. La genialidad es algo que el hombre genial se ha incorporado. Es la tarea más gravosa y el mayor orgullo, la mayor infelicidad y el sentimiento más elevado que es posible a un hombre. Aunque parezca paradójico, el hombre es genial cuando quiere serlo. Podrá decirse que muchos hombres desearían ser genios originales, pero ese deseo no les ayuda a serlo.
Si estos individuos tuvieran una idea precisa de lo que verdaderamente significa ese deseo, una cosa que no esté verdaderamente clara se puede tan solo desear pero no querer, sabrían que la genialidad se identifica con la responsabilidad universal. Y si así fuera, es probable que la mayor parte de los aspirantes rechazaran la idea de ser geniales. Tan solo por ese motivo muchos hombres geniales caen en la locura, aunque los ignorantes crean que se trata de consecuencias de los abusos de Venus o de la degeneración medular de los neurasténicos. Trátase de aquellos para quienes resulta demasiado gravoso sostener sobre sus hombros, como Atlas, el peso del mundo, y por ello son siempre los espíritus más apocados menos sobresalientes, y nunca los más fuertes. Cuanto más alto se halla un hombre, tanto más profundamente puede caer. El genio es la victoria sobre la nada, sobre la oscuridad, y cuando degenera, la noche que le rodea es tanto más profunda cuanto más radiante era la luz que le iluminaba. Cuando el genio enloquece ya no quiere ser genio, y pretende, en lugar de la moralidad, la felicidad. La locura se origina únicamente de no saber soportar el dolor ligado a toda conciencia, y por eso Sófocles, al profundizar en el motivo que mueve a un hombre a querer su locura, hace exclamar a Ajax, cuyo espíritu había caído en las tinieblas. Terminaré este capítulo con aquellas profundas palabras de Pico della Mirandola que nos recuerdan los momentos más solemnes del estilo kantiano, y a cuya comprensión quizás haya podido contribuir con este libro. En su discurso sobre la dignidad del hombre, la divinidad habla así. No te he asignado, Adán, ni una morada fija ni un aspecto propio ni ningún don en particular, con el fin de que puedas tener y ser dueño de la morada, el aspecto y los dones que tú mismo hayas escogido según tu deseo y tu propio criterio. La naturaleza asignada al resto de los seres se ve constreñida dentro del marco de las leyes por mí prescritas. Tú, en cambio, sin estar constreñido por estrecho límite alguno, de acuerdo con tu libre albedrío, a cuyo imperio te he sometido, determinarás por anticipado tu propia naturaleza. Te he colocado en medio del universo para que, desde allí, pudieras contemplar mejor lo que en él existe. No te he creado cual ser celestial ni mortal ni inmortal, para que como si fueras escultor y modelador de ti mismo, actuando de acuerdo con tu voluntad y honor, te modeles según la forma que hayas preferido. Podrás degenerar hasta los estadios inferiores, propios de las bestias. Podrás regenerarte tendiendo a los estadios superiores, propios de la divinidad, conforme al criterio de tu espíritu. Oh inmensa generosidad la de Dios Padre. Inmensa y admirable la fortuna del hombre, al cual le ha sido dado poseer aquello que elija, es decir, aquello que desee. Los brutos, en cuanto nacen del vientre de su madre, traen consigo lo que poseerán en el futuro. Los espíritus elevados han sido, o bien ya desde un principio, o bien desde poco después, aquello que serán a lo largo de toda la eternidad. Al nacer el hombre, Dios Padre depositó en él las semillas que todo lo producen y los gérmenes de cualquier género de vida. Aquellas semillas que cada cual ha cultivado crecerán y le darán sus frutos. Si son vegetales, nacerá una planta. Si son de los sentidos, el hombre se embrutecerá. Si son de la razón, se convertirá en un ser celeste. Si del intelecto, será ángel e hijo de Dios. E incluso si, al no contentarse con ser ningún género de criatura, su espíritu se repliega hacia el centro de su propia identidad, entonces una vez unido a Dios y situado en la solitaria penumbra de Dios que sobre todo se extiende, descollará por encima de todos los seres.